Hola, bienvenidos a una nueva entrega del Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, y hoy les traigo una historia que los dejará al borde del asiento. Pero antes de sumergirnos en el misterio, los invito a suscribirse al canal, darles el like que nos llena de energía y, por supuesto, compartir el video con sus amigos amantes del terror. Ahora, dejemos atrás la luz de la ciudad y adentrémonos en una noche tranquila, como aquella en la que José, el taxista, se aventuró en un oscuro rincón que cambiaría su vida para siempre. Prepárense para el aullido del miedo. Comenzamos. Era una noche tranquila en la ciudad. José, un taxista experimentado, se encontraba en el sitio de taxis, ubicado a unas calles de una antigua fábrica. Los trabajadores de la planta solían salir a altas horas de la noche, y José, al pasar frecuentemente por ese lugar, conocía cada rincón de la zona. Una noche, como cualquier otra, José recibió una llamada a través de la radio del taxi. Una mujer le pidió que la recogiera en las afueras de la fábrica. Aunque era una zona algo desolada, no le prestó mucha atención y se dirigió hacia allí. Al llegar, notó a una mujer de aspecto normal, parada en la oscura calle. La mujer se acercó al taxi y, con una voz apenas audible, le indicó la dirección a la que quería ir. José asintió y comenzó el viaje. Durante todo el trayecto, la mujer permaneció en silencio, observando el oscuro paisaje pasar por la ventana. Ningún susurro se escuchaba, solo el silencio y los lamentos distantes de la ciudad. Llegaron a una colonia desolada, iluminada apenas por la luz tenue de las farolas. La mujer se bajó del taxi sin pronunciar una palabra, y José, sin hacer preguntas, continuó su camino. La atmósfera era extraña, pero él pensó que simplemente había recogido a una pasajera reservada. Las noches pasaron, y José continuó con su rutina. Sin embargo, empezó a notar que cada vez que pasaba por la fábrica, la mujer estaba allí, esperando. En silencio, ella subía al taxi y le indicaba la misma dirección a esa colonia desolada. José no podía evitar sentir cierta inquietud, pero seguía cumpliendo con su trabajo. Las noches se volvieron más sombrías, y los lamentos distantes se volvieron más evidentes. La mujer seguía sin pronunciar palabra alguna. José comenzó a cuestionarse si algo estaba mal, pero la curiosidad no lo llevó a hacer preguntas. Los días pasaban y la mujer, Carla, seguía apareciendo a altas horas de la noche en las afueras de la fábrica. José, el taxista, se había acostumbrado a recogerla y llevarla siempre a la misma dirección en la desolada colonia. Cada vez que ella se subía al taxi, el ambiente se llenaba de una atmósfera densa y silenciosa. En una de esas noches, la curiosidad invadió a José. Mientras conducía, decidió romper el silencio y le preguntó a Carla su nombre. Con una voz fría y tenebrosa, ella respondió, Carla. El taxista sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó el viaje en silencio. Al llegar a la dirección indicada, José anunció que habían llegado a su destino. Carla, con una mirada malévola, señaló una casa oscura que parecía deshabitada. Aunque sintió una extraña sensación, José no le dio mucha importancia y se despidió. La mujer bajó del taxi y desapareció en la oscuridad de la noche. Las noches siguieron su curso, y José continuó recogiendo a Carla sin hacer preguntas. Sin embargo, algo en él comenzó a cambiar. Los lamentos distantes se volvieron más inquietantes, y la presencia de Carla empezó a afectar su tranquilidad. Una noche, incapaz de contener su intriga, José decidió preguntarle a Carla más detalles sobre ella. ¿Por qué siempre te traigo a esta casa desierta? ¿Quién eres realmente?, preguntó nervioso. Carla, con una voz aún más gélida, respondió, no preguntes lo que no deseas saber. El taxista sintió un escalofrío más intenso, pero continuó conduciendo en silencio. Al llegar a la dirección habitual, Carla señaló la casa oscura y se bajó del taxi. Sin embargo, esta vez, antes de desaparecer en la oscuridad, le dijo a José con una sonrisa siniestra, nos volveremos a encontrar. La inquietud y el misterio se apoderaron de José mientras regresaba al sitio de taxis. La rutina se volvía cada vez más opresiva, y los lamentos resonaban en su mente. La conexión entre el taxista y Carla tomaba un rumbo más oscuro, pero el destino de esta historia aún permanece sin revelarse. El sol brillaba a mediodía cuando José decidió pasar por la fábrica. Al llegar, notó un grupo de trabajadores reunidos afuera. Intrigado, decidió detenerse y bajar del taxi. Se acercó al grupo y les preguntó si en la fábrica trabajaba una mujer llamada Carla. Los trabajadores, sorprendidos y serios, intercambiaron miradas antes de responder. Le preguntaron a José si era familiar de Carla, a lo que él negó, explicando que era una mujer a la que recogía justo afuera de la fábrica. La expresión en los rostros de los trabajadores cambió, y uno de ellos tomó la palabra.
Carla, hace casi medio año que se suicidó aquí en la fábrica, dijo el trabajador con seriedad. La encontramos colgada en uno de los rincones. Fue un día terrible para todos nosotros. José quedó perplejo ante la noticia. La realidad golpeó fuerte, y la conexión con la mujer que llevaba en su taxi se volvió más espeluznante. Los trabajadores le contaron cómo habían descubierto el cuerpo de Carla y cómo la noticia había afectado a la comunidad laboral. José, incrédulo, les agradeció por la información y regresó a su taxi en silencio. Las siguientes noches fueron inquietantes para José. Los lamentos resonaban en su mente, mezclándose con la realidad cruda de la historia de Carla. La mujer a la que él había estado llevando durante tanto tiempo, la misma Carla que él había visto desaparecer en la oscuridad de la colonia desolada, resultó ser alguien que ya no estaba entre los vivos. La atmósfera se volvió más densa, y la presencia de Carla, aunque invisible, se hizo más palpable. José continuó con su trabajo de taxista, pero la sombra del pasado seguía persiguiéndolo. La historia aún no ha revelado su desenlace, dejando a José inmerso en un misterio que se enreda entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La noche envolvía la ciudad cuando José, lleno de temor pero decidido, pasó nuevamente por la fábrica en su taxi. En las sombras, Carla apareció y le hizo la parada. Aunque el miedo lo invadía, José, consciente de que se enfrentaba a algo inexplicable, decidió llevar a Carla a la dirección de siempre. Al llegar a la desolada colonia, José optó por quedarse en el lugar, observando desde su taxi para ver si Carla entraba a la misteriosa casa. Con la mirada fija en la oscuridad, vio cómo la figura de Carla desaparecía dentro de la casa abandonada, con sus muebles polvorientos y la penumbra que la envolvía. José, sintiendo una mezcla de intriga y terror, decidió acercarse a la casa lentamente, sin hacer ruido. Se asomó por una ventana con vidrios rotos y notó la silueta de una mujer en la oscuridad. De repente, un lamento se escuchó, resonando en la quietud de la noche. El taxista, estremecido, sintió una mano helada en su espalda. Sobresaltado, se volteó, pero no había nadie detrás de él. La inquietud se apoderó de José cuando notó que la mano fría no pertenecía a ningún ser visible. Con la certeza de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, salió corriendo hacia su taxi. A pesar de la sensación de alivio al alejarse de la casa abandonada, la experiencia había dejado a José con más preguntas que respuestas. El misterio que rodeaba a Carla y su conexión con el mundo de los vivos y los muertos se intensificaba. José, entre susurros de lamentos y sombras que danzaban en la oscuridad, continuó con su vida como taxista. La incertidumbre y el miedo persistían, sin un final claro a la vista. Con el corazón latiéndole con fuerza, José, aún en su taxi, escuchó un lamento proveniente de los asientos de atrás. Con nerviosismo, se volteó para mirar, pero no encontró nada que explicara aquel sonido estremecedor. El miedo se apoderaba de él, pero no podía explicar lo inexplicable. Decidido a enfrentar lo desconocido, José pasó nuevamente por la fábrica la noche siguiente. Carla, con su figura sombría, le hizo la parada. Armado de valor, José decidió llevarla a la dirección habitual. Al llegar, optó por esperar a que Carla ingresara a la casa antes de aventurarse él mismo. El silencio envolvía la casa cuando, con cautela, José entró. La planta baja parecía vacía y tranquila, pero un golpe proveniente de una habitación al fondo lo sacudió. Con pasos temblorosos, se acercó y se asomó a la habitación. Allí, en la penumbra, vio a Carla. Un lamento infernal resonó en la habitación, transformando la escena en algo que parecía más propio de pesadillas que de la realidad. Carla, más que un alma en pena, emanaba una presencia siniestra, casi demoníaca. José, estupefacto y temeroso, observó cómo la mujer parecía sufrir en un tormento eterno. Aterrado por lo que presenciaba, José retrocedió lentamente, intentando no hacer ruido. La visión de Carla, convertida en algo más oscuro y aterrador, lo perseguiría en sus pensamientos. La conexión entre el taxista y la mujer que llevaba en su taxi se volvía cada vez más enigmática. La historia sigue sin revelar su desenlace, con José enfrentando lo inexplicable y adentrándose en un mundo donde los lamentos parecen ser la única melodía. El misterio se espesa en la oscuridad de la casa abandonada, y la historia continúa su curso sin un final definido. Con la determinación de desentrañar el misterio que envolvía a Carla, José se aventuró a explorar el segundo piso de la casa abandonada. Subió las escaleras con cautela, intentando no hacer ruido en aquel lugar que parecía atrapado en la oscuridad del tiempo. Al llegar a una recámara, José escuchó su nombre susurrado sutilmente en el aire. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras avanzaba. Al entrar, la temperatura pareció descender de manera brusca, creando un ambiente gélido en la habitación. Mientras exploraba, José encontró un diario que pertenecía a Carla en vida.
Al comenzar a leer, descubrió que Carla había estado involucrada en rituales demoníacos. La mujer había buscado contactar a un demonio para obtener poder y riquezas. En una parte del diario, Carla había escrito sobre el demonio exigiéndole que se quitara la vida en su lugar de trabajo. La inquietud se apoderó de José al comprender la oscura conexión entre Carla y el demonio. La historia que se desplegaba ante sus ojos no podía ser más aterradora. La revelación de los motivos detrás de las acciones de Carla lo sumió en una angustia profunda. En medio de sus pensamientos, una mano helada se posó en el hombro de José. Al voltear, se encontró con Carla, pero su mirada no era la de una mujer atormentada, era la mirada de un ser demoníaco. Sin pronunciar palabra, Carla lo observó con ojos que destilaban malicia y oscuridad. La atmósfera se volvía más densa, y José, aturdido por lo que presenciaba, se debatía entre la realidad y lo paranormal. La historia de Carla y sus pactos infernales cobraba vida en la casa abandonada, y el destino de José quedaba suspendido en el aire, sin un final claro a la vista. José, con el corazón latiendo desbocado, retrocedió instintivamente al ver el demonio de Carla. Entre la oscuridad de la recámara, le preguntó con temor, ¿qué eres? ¿Qué quieres? El demonio de Carla permaneció en silencio, clavando su mirada malévola en José, sin emitir respuesta alguna. Con la linterna de su celular apenas alumbrando la habitación, la situación se volvió más opresiva. De repente, la luz de la linterna se apagó, sumiendo la recámara en la completa oscuridad. José, con los nervios crispados, se encontró solo con sus pensamientos y el silencio siniestro de la casa abandonada. En medio de la negrura, un fuerte tirón en su brazo lo tomó por sorpresa. José, en pleno desconcierto, soltó un grito lleno de terror que resonó en la quietud de la habitación. Al intentar encender la linterna de su celular, finalmente logró iluminar la recámara, pero para su horror, el demonio de Carla ya no estaba. La ausencia del demonio no proporcionó consuelo a José. El miedo se quedó impregnado en el aire, y la incertidumbre sobre lo que le esperaba a cada paso se apoderó de él. La conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía cada vez más borrosa. La historia sigue sin dar respuestas definitivas. José, envuelto en un halo de misterio y lamentos, permanece en la oscuridad de la casa abandonada, enfrentándose a fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Sin un final claro a la vista, la narrativa se desenvuelve, manteniendo a los protagonistas y a quienes la siguen en un estado de suspenso aterrador. Con el temor palpable en cada paso, José salió de la recámara, sin conocer el destino que le depararía al hacerlo. En ese instante, un lamento estremecedor resonó en la oscuridad, seguido de una amenaza que heló la sangre de José. Atormentado por lo que acababa de escuchar, decidió bajar a la planta baja en busca de respuestas. Los murmullos sutiles guiaron a José hasta una biblioteca en la penumbra. Al entrar, descubrió libros que Carla, en vida, utilizaba para llevar a cabo sus rituales oscuros. En ese momento, un aire helado envolvió la estancia, y una risa demoníaca se hizo presente al fondo de la biblioteca. Aturdido por la presencia sobrenatural, José avanzó hacia el origen de la risa. La oscuridad se espesaba a su alrededor, y la luz tenue de su linterna apenas iluminaba el camino. Fue entonces cuando vio al demonio de Carla, oculto en las sombras al fondo de la biblioteca. La risa demoníaca resonaba en la mente de José, generando un escalofrío que recorría todo su cuerpo. La figura de Carla, corrompida por fuerzas más allá de su comprensión, lo observaba con ojos que destilaban malicia y malevolencia. La historia continúa su curso, sin dar tregua a José ni a aquellos que siguen su relato. La biblioteca, llena de secretos oscuros y rituales prohibidos, se convierte en el escenario de un enfrentamiento entre el mundo tangible y el sobrenatural. Sin un final definido a la vista, la narrativa se sumerge más profundamente en el misterio, manteniendo a los protagonistas y a quienes la siguen en vilo. En un instante, la biblioteca se transformó en un caos violento. José, paralizado por el terror al ver al demonio de Carla al fondo, sintió un escalofrío que recorrió su espina dorsal. La situación se tornó aún más aterradora cuando libros fueron lanzados violentamente a su alrededor. La luz parpadeante de la linterna de José creó destellos intermitentes, sumiendo la escena en un juego de luces y sombras. De repente, el demonio de Carla desapareció del fondo de la biblioteca para reaparecer de manera súbita justo a un lado de José. En un instante de pura violencia sobrenatural, José fue lanzado con fuerza hasta golpearse contra la puerta de la entrada de la biblioteca. El estruendo resonó en la casa abandonada, y la intensidad del momento dejó a José aturdido y dolorido en el suelo. La presencia del demonio de Carla se hacía más ineludible, y la violencia de sus acciones sumergía a José en una pesadilla que parecía no tener fin. Con la respiración agitada y el cuerpo adolorido, José intentó recomponerse,
pero la incertidumbre y el miedo dominaban cada rincón de su ser. La historia continúa en medio de la violencia sobrenatural que se desató en la biblioteca. José, enfrentándose a fuerzas más allá de la comprensión humana, se encuentra atrapado en un enfrentamiento contra el demonio de Carla. El destino de la narrativa permanece sin resolverse, llevando a los protagonistas y a quienes la siguen por un camino lleno de lamentos y oscuros misterios. Aturdido y aterrado, José observó cómo la situación se descontrolaba por completo. El demonio de Carla, con una voz infernal, lo amenazó directamente: «Sal de aquí». Cada segundo que transcurría parecía aumentar la furia del demonio. José, presa del pánico, lamentó profundamente haber entrado a esa casa. Con el caos reinando a su alrededor, José salió corriendo desesperadamente de la casa. Afuera, el demonio de Carla permanecía en la puerta, fijando una mirada infernal en él. José, con el corazón palpitando con frenesí, corrió hacia su taxi, ansioso por escapar de la presencia demoníaca que lo acechaba. Al arrancar el motor del taxi y alejarse de aquel lugar maldito, José reflexionó sobre lo ocurrido. Juró nunca más pasar por la casa, ni siquiera acercarse a la fábrica donde vio por primera vez a Carla. La experiencia había dejado una huella imborrable en su mente, marcándolo con el miedo y la certeza de que ciertos lugares llevan consigo una oscuridad que es mejor evitar. José, en su intento por dejar atrás el episodio aterrador, evitó pasar cerca de la fábrica, especialmente durante las horas nocturnas. La casa abandonada y la mirada infernal de Carla quedaron grabadas en su memoria como una advertencia de que hay lugares y encuentros que es preferible eludir. Con el motor del taxi rugiendo y la distancia creciendo entre José y la oscura presencia que lo persiguió, la historia llega a su fin. La lección aprendida en esa noche de terror marcó un antes y un después en la vida de José, quien ahora opta por evitar las sombras que acechan en ciertos rincones de la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en este escalofriante recorrido por el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje lleno de suspenso. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas historias. Si desean más dosis de terror, los invito a suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ninguna historia aterradora. No olviden dejar su like si les ha estremecido y, por supuesto, déjenos saber en los comentarios qué otras historias les gustaría escuchar. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo.